Así que le damos muchas gracias a Dios, hermanos. Estamos en este estudio del libro de los Gálatas, capítulo 5. Hoy vamos a estar analizando, ¿verdad? Brevemente, porque podemos hacer énfasis en cada uno de los frutos, de las partes del fruto del Espíritu, y profundizar muchísimo, y podemos sacar muchas cosas. Pero lo que queremos es, de acuerdo al propósito que Pablo estableció, pues ir analizando nada más de una forma breve, pero también concisa, de lo que habla cada parte del fruto del Espíritu. Y estamos viendo los tres últimos aspectos del fruto del Espíritu, que es fe, mansedumbre y templanza. Así es que el título de esta mañana, hermanos, de la enseñanza del día de hoy es fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Que son los tres últimos aspectos. Y no por ser, hemos dicho, por ser los últimos son menos importantes. Todo en sí el fruto es importante. Solamente lo estamos dividiendo de esta forma para que vayamos comprendiendo. Los tres últimas partes del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, ¿verdad? Para que podamos ver el contexto y podamos introducirnos a ver esta parte. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y viene una tremenda declaración. Dice, contra tales cosas no hay ley. Como hemos venido estudiando, hermanos, las semanas anteriores, ya vimos el amor, el gozo y la paz que corresponden, ¿verdad? O se direccionan como un fruto en la vida de un hombre, o alguien que ha recibido a Cristo, hacia Dios. Y después hablamos de la paciencia, la benignidad y la bondad, que están direccionadas hacia el prójimo. Son partes del carácter del fruto del Espíritu que nosotros direccionamos hacia el prójimo. Es decir, que la paciencia, nuestra paciencia debe ser al prójimo, nuestra benignidad al prójimo y nuestra bondad al prójimo. Pero hoy vamos a concluir, hermano, esta parte del fruto del Espíritu a través de analizar la fe, la mansedumbre y la templanza, que son partes del fruto del carácter personal. Son cosas que se aplican a nosotros. La fe, la mansedumbre y la templanza. Es algo que todo cristiano tiene que poseer si es que, como dice Romanos 8, ¿verdad? Tiene al Espíritu Santo. Si alguien se jacta de que hay manifestaciones de Dios en él, pues tiene que entonces él tener el carácter de fe, de mansedumbre y de templanza. De otra manera, pues lo que él tiene un concepto de la manifestación de Dios en su vida, pues es un concepto abstracto, es un concepto sugestivo, es un concepto de experiencias personales, pero no está basado en lo que Dios enseña en su palabra, en lo que Dios ha mostrado de lo que es el fruto del Espíritu. Como decíamos la semana pasada, y siempre lo hablo y lo digo con mucha tristeza, tristemente allá afuera, ¿verdad? Hay algunas congregaciones que a las experiencias personales les llaman manifestación del Espíritu o fruto del Espíritu, pero no es lo que dice la Biblia. De hecho, este pasaje de Gálatas 5 lo que nos enseña es el fruto o la manifestación del Espíritu en una persona que ha nacido de nuevo y ha sido renacida o renovada, de tal manera que ¿cómo podemos nosotros decir que hemos nacido de nuevo si esto no se está produciendo en nosotros? Si estas partes del carácter que debemos de referirse hacia Dios, hacia el prójimo, y que deben de ser parte de nosotros, de nuestro carácter, no se están manifestando, pues es imposible.
Entiendo también que en algunos de nosotros estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo personal, espiritual, y pues todavía seguimos batallando con algunas cuestiones de nuestra carne, y que esa batalla no va a acabar hasta que el Señor perfeccione toda su obra en nosotros, ¿verdad? Y esa obra la va a perfeccionar hasta que Él venga. Entonces, tenemos tiempo de cambiar. Dile que está a tu lado, tienes tiempo para cambiar. Estos primeros 6 aspectos del fruto, hermanos, que hemos visto, concluyen con la suma de otros 3, la fe, la mansedumbre y la templanza. Como señalamos en el texto griego, ¿verdad? La lectura más segura es el fruto de la luz, ¿verdad? La Reina Valera y muchas Biblias traducen el fruto del Espíritu. Pero la mejor traducción, la traducción literal del griego debería ser el fruto de la luz. Y cuando estudiamos en la primera carta del apóstol Juan, pues lo primero que dice el apóstol Juan del carácter de Dios es que Él es luz. Y dice que ninguna tinieblas hay en Él. Y además dice que si hay una persona que dice que está en luz, pues donde se manifiesta la luz que Él dice tener, es en la comunión entre los unos y los otros, ¿verdad? Entonces, si estoy bien con mi prójimo, eso anuncia visiblemente que estoy bien con Dios. Si estoy enojado con mi prójimo y tengo situaciones con mi prójimo, lo que está anunciando es que no estoy en luz, estoy en tinieblas, y entonces estoy viviendo dentro de un engaño y de una mentira. Por eso las relaciones personales, hermanos, que nosotros tenemos como familia, como personas, nuestro trabajo, aunque bueno, sin ser moninita de oro para agradarles bien a todos, y siempre no va a faltar quien esté en contra de nosotros, aunque nosotros nunca le hemos hecho nada, ¿no? Pero bueno, siempre hay esas circunstancias. Fuera de eso, las manifestaciones del fruto del Espíritu y de la luz, pues tienen que ser, hermanos, en nuestras relaciones personales. Si yo estoy bien con Dios, tengo que estar bien con mi pareja, tengo que estar bien con mi esposa, con mi esposo, tengo que estar bien con mis hijos. De lo contrario, pues algo está mal, o yo estoy mal, o la persona con la que estoy interactuando, pues está en tinieblas y por eso no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y todo esto, hermanos, en la Biblia son principios. Así que el creyente que anda en el Espíritu, lógicamente manifiesta su fruto. No necesita de un sistema de ley, porque esa es la cuestión que a veces no entendemos, que Pablo por eso tiene esta disertación en el libro de los Gálatas, porque él quiere hacerle ver a la gente que nosotros no necesitamos un sistema de ley para actuar correctamente, sino que nosotros actuamos correctamente por la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el cual produce el fruto del Espíritu para que nosotros hagamos lo correcto de forma automática. Porque es algo que solamente lo produce el Espíritu, no lo podemos producir nosotros. Porque por esencia el diagnóstico en nosotros es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El diagnóstico es que la maldad está dentro de nosotros. Entonces, si eso es lo que está dentro de nosotros, ¿qué vamos a producir? No vamos a producir nada bueno. Por eso lo que hizo Dios es el entrar en nosotros a través de su Espíritu. Fuimos sellados, dice Pablo, con el Espíritu. Y dice Juan, el Espíritu Santo, el Espíritu está en vosotros, dice en el capítulo 2. Esto escribo sobre aquellos que os engañan. Y dice que el Espíritu, dice Juan, está en vosotros y permanece con vosotros. Y Dios hizo eso para que se pudiera producir su carácter. De otra forma, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo se posesione de nuestra vida, porque Él no está afuera para que lo llamemos, Él está dentro para que lo experimentemos. No sé si lo acaba de entender. No está afuera para que lo llamemos, está dentro para que lo experimentemos. Él es el más preocupado de manifestarse en nuestra vida, que el carácter de nosotros cambie. Y para eso Él ha dispuesto el fruto de su Espíritu, porque son formas de carácter para que nuestro carácter sea el adecuado hacia Dios. No sea un carácter irreverente. Señor, ¿tú por qué haces esto? Señor. Y nos ponemos bien locos. No, espérate.
El fruto del Espíritu es que tú tengas un razonamiento de quién es Él y quién eres tú. No puedes hablarle hacia Dios. Él es el soberano de todas las cosas. Que Él lo permita, bueno, Él sabe por qué, pero no debemos de ser irreverentes, no debemos de actuar así en esa forma con Dios. Y el fruto del Espíritu hace cambiar esa parte del carácter para que nosotros tengamos un correcto entendimiento de cómo estar en comunión con Dios. De la misma manera con el prójimo, pero ahora con nosotros mismos, que nuestro carácter esté basado primeramente en la fe, después en la mansedumbre y después en la templanza. De otra manera, hermanos, seguiremos siendo el mismo changoleón y la misma, ¿verdad? Leona de Tacubaya de siempre. No, nuestro carácter tiene que cambiar. El carácter de nosotros tiene que ser el de Cristo. Así que fe, mansedumbre y templanza es muy personal. Fue personal esta manifestación del fruto en Cristo y ahora tiene que ser en nosotros. ¿Cómo podemos entonces discernir el fruto o manifestación del Espíritu en nuestra vida actuando si no sabemos de qué se trata? Por eso decía yo cuando empezamos el estudio del fruto del Espíritu, ¿cómo yo voy a saber que estoy manifestando el Espíritu si no sé de qué se trata? Si no me lo sé de memoria, si no está en mi mente y en mi corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Debe de estar aquí para que entonces pase acá. En esa comprensión que tengo aquí, lo empiece a interpretar acá y lo empiece a poner por obra. De otra manera no va a suceder. Voy a tener un conocimiento intelectual, pero no voy a tener las bases para ponerlo por obra. Por eso decíamos, no podemos decir, a ver, déjame consulto a Dios si tengo que perdonar a esta persona. No. Es que tú ya lo sabes, lo que tienes que hacer es aplicarlo. Ya lo sabes. Tú sabes que Dios es bueno, si sabes que Él perdona, si sabes que Él te manda a perdonar, sí. Entonces lo que tienes que hacer es que si ya lo sabes, lo tienes que hacer. Ese, hermanos, fue el problema de los fariseos. Jesús les dijo, ustedes habéis dicho, y todas esas cosas que decían ellos, pero nada hacían, al grado que llega con sus discípulos y les dice, miren, todo lo que ellos dicen, háganlo. Pero no sean como ellos, que ellos dicen y no lo hacen. Y ese es el problema, que llegamos a un conocimiento intelectual sin aplicación. Yo no tengo que consultar a Dios sobre lo que yo ya sé que tengo que hacer. Lo que tengo que pedirle a Dios es que me fortalezca. Lo que tengo que pedirle a Dios es que la persona acepte el perdón que le estoy otorgando, o se resarza la situación, que no haya situaciones. Pero en el acto que tengo que hacer, pues lo tengo que hacer. Ya sé que lo tengo que hacer. Señor, dispón su corazón para que cuando yo vaya, le pida perdón, me acepte y Él y yo terminemos bien en la relación. Eso es lo que debemos de orar. No debemos de orar, Señor, ¿tendré que perdonarlo? No, tienes que perdonarlo. Pero ¿cuáles son las bases? ¿Qué es aquello que impide que tú perdones? Pues entonces pídele a Dios que Él te ayude sobre esa situación, pero tú sabes que lo tienes que hacer. Y ese solamente es un ejemplo, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir el fruto, la manifestación del Espíritu en nuestra vida cuando no sabemos de qué se trata? Y esto nada más es en el fruto. Oye, váyase a la salvación, váyase a otros aspectos doctrinales, y cada uno de ellos tiene sus principios y cada uno ya tiene sus propósitos y tenemos que aplicarlos. Hermanos, tenemos un enemigo espiritual, hay que estar conscientes. Y Satanás, el que fue llamado en la Biblia el adversario, ¿verdad? No hay una mejor explicación más de este ser que en Apocalipsis 12, ¿no? Vuestro adversario, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, y lo describe, ¿no? Diciéndonos Dios desde que el que estuvo en el Edén es el mismo que está al final de los tiempos. Es el mismo que está estorbando. Es el que los está acusando a ustedes siempre. Es el que siempre está estorbando los propósitos de Dios. Bueno, pues este adversario, este Satanás, con su astucia, esta serpiente antigua, sigue tratando de enseñar a la iglesia de Jesucristo
si es posible, porque recuerden que Jesús nos advirtió en Mateo 24, que en los postreros tiempos, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Y ahí Jesús nos revela que el enfoque de Satanás es el engaño a la iglesia. Y ahí nosotros debemos de estar atentos. Por eso en Mateo 24, en el verso 4, nos dijo, miren que nadie los engañe. Porque hay un adversario que está transgiversando, está corrompiendo el conocimiento de Dios de tal manera que está haciendo entender a la gente que la manifestación o el fruto del Espíritu, que es sinónimo, es experiencias personales, cuando la Biblia es clara que dice que la manifestación o el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Si hay alguien que dice que tiene al Espíritu Santo, no son por manifestaciones, experiencias personales, es por el fruto del Espíritu. Es una persona que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pablo en Colosenses 2:8, hermanos, les dice que para nosotros, para no ser engañados acerca de esas filosofías vanas que el enemigo ha metido. También en Efesios 5:6 dice, no se dejen de engañar por palabras vacías o vanas. Qué importante entonces es conocer la verdad, la cual, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 8, versículo 31, nos hace libres. Qué importante es que la verdad del Evangelio nos haga libres y empecemos no a tener experiencias, sino manifestaciones del Espíritu. Es que tengo una experiencia con el Espíritu. No, lo que tú tienes que tener es un fruto, una manifestación de Él, porque Él está en ti. No sé si alcancen a ver la diferencia, pero es clara. Nosotros no tenemos que tener experiencias, nosotros tenemos que tener manifestaciones, porque es un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto, es una manifestación, es algo que dice que yo poseo o soy portador del Espíritu Santo. No es una experiencia, es una manifestación. Hermanos, el fruto en un árbol, por ejemplo, ¿por qué usted sabe que un árbol es manzana, es mango, es pera? ¿Porque se mueve el árbol? ¿Porque tiembla el árbol? ¿O porque usted ve el fruto? Es un mango, ¿por qué? Porque había el fruto. No es un mango porque el mango tembló, ¿no? Hermanos, el fruto del Espíritu, grábeselo, es una manifestación. Es algo que es visible, no es una experiencia. Qué importante entonces, hermanos, es conocer la verdad. La verdad nos hace libres. Hoy analizaremos entonces esos tres últimos aspectos del fruto: fe, mansedumbre y templanza. Miren, hermanos, ese séptimo aspecto que es el fruto de la fruto, que es la fe, en este pasaje es traducido fidelidad. Recuerden que hay una fe salvífica, una fe que nos llevó a la salvación, como dice Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos, y después dice, por medio de la fe. Es la fe la que nos dio, ¿qué? La salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después dice, esto no es de vosotros, que la fe no es de vosotros, porque es un fruto del Espíritu. No es de vosotros, sino es de Dios. Y esa es la fe salvífica, es la fe que nos llevó a la salvación, la que nos trajo a Cristo. Pero en este pasaje del fruto del Espíritu, está hablando de un aspecto que se llama fidelidad. Fidelidad. Es la palabra griega pistis. Pistis. Se relaciona entonces con los conceptos de lealtad y confiabilidad.
Es decir, que nosotros, los seres humanos que tenemos a Cristo, que somos hijos de Dios, tenemos que ser fieles. Aquí no se está refiriendo a la fe salvífica, no se está refiriendo a la fe que decía Jesús mueve las montañas, no, se está refiriendo a la fe de carácter producida en un ser humano y que se produce en él la fidelidad. Entonces, este fruto manifestado en fe, traducida así, pero es fidelidad, es una manifestación de fidelidad en el proceso claramente de la santificación. Esto se confirma por las veces que aparece fe entre los dones del Espíritu. Y además en el mismo carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Tú puedes ser infiel porque, digo, así vives. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Es parte de su carácter. Él es fiel y Él siempre va a ser fiel. ¿Por qué después de todo lo que hace Israel, Dios lo sigue ayudando y lo sigue protegiendo y bendiciendo? Porque Él es fiel. El que es infiel es Israel. Pero Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces nosotros si sabemos que Dios es fiel, porque la Biblia lo señala, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, hermano. Vamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. La primera declaración que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo del carácter de Dios, es esa. Primera de Corintios 1, 9. Dice, fiel es Dios. Ahí está. Si hay algo, hermanos, que es parte del carácter de Dios, su fidelidad. Fiel es Dios. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero la declaración principal es, fiel es Dios. La Biblia entonces dice que el carácter de Dios es la fidelidad. Entonces, ¿cómo vemos esto? No como ejercicio de fe que justifica, sino como la medida de fe necesaria para actuar conforme a lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y qué demanda de nosotros? Fidelidad. Fidelidad. Ya no está demandando la fe salvífica, o sea que tú creas para ser salvo. Él está demandando que esa fe que te hizo salvo produzca algo. Por eso Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Porque si tú realmente has creído en Cristo, entonces ahora la demanda de Dios por el fruto del Espíritu es que tú seas fiel. Ay, hermano, qué bonita es la Biblia cuando la entiendes. Cuando no, pues andas perdido en el universo. Si tú por fe fuiste salvo, Dios te otorgó la fe salvífica. Ahora, esa fe que te salvó, dice Santiago, tiene que dar un fruto, una obra. Y la obra de la fe, entre otras, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu son 9 cuestiones. En este caso es que tú produzcas fidelidad. Porque una fe, tú dices creer, ok, pero no hay un fruto, no, entonces no es fe. Tiene que haber un fruto. Y lo que se nos exige es, en este caso, fidelidad. Fidelidad porque Dios es fiel. Porque esa es una de las características, hermanos, de Dios. Y por lo tanto, al ser su fruto del Espíritu, pues lógicamente Él lo manifiesta. Nosotros estos aspectos, hermanos, no podemos ir por el tiempo. Tenemos 10 páginas que analizar, pero bueno. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, lo menciona. Salmo 36, 5, lo dice. El 89, versículos 1, 2 y 5 del libro de los Salmos lo dice. El versículo 24 y 33 del capítulo 89 también lo dice. Y el capítulo 92, versículos del 1 al 2 del libro de los Salmos lo dice. Que Dios en su característica principal, característica en ese aspecto es su fidelidad. Dios, hermanos, entonces debe de ser conocido por su fidelidad. En el libro de Deuteronomio
Ahí se acompáñenme, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Recuerde que está al principio de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que conforman la Torá o la ley de Dios. Deuteronomio 7:9 dice: conoce, fíjese la expresión, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Vean, primero dice el autor, lo primero que tienes que saber es que Jehová es Dios. Lo segundo es que Él es fiel, Dios es fiel. Y después dice, ¿por qué? Dice, porque guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Miren, hermanos, nosotros queremos muchas cosas y está bien porque es carácter humano. Pero entiende, por favor, que muchas cosas no se llegan a producir no porque Dios no las quiera producir en tu vida, sino porque tú no guardas el pacto y la misericordia. Tú sabes que Dios hizo misericordia con tu vida. Tú sabes de dónde Dios te sacó y no guardas eso. Se te olvida, como dice la canción, se te olvida. Y entonces, como ya se te olvidó, cambia tu carácter, cambia tu actitud, cambia tu comportamiento y se te olvida de dónde sacó a Dios, de dónde te sacó Dios. O la otra, no conoces el carácter de Dios. Por eso Moisés, inspirado por el Espíritu Santo que escribió estas palabras, dice, conoce que Jehová es Dios. Primero debes de conocer que Él es Dios. Y que Él, siendo Dios, dice, es fiel. Y Él guarda el pacto, lo que Él prometió. ¿A quién? A los que le aman. Y Jesús viene, aparece en la historia del mundo y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero ¿cómo la podemos guardar? ¿Con un esfuerzo humano? No, porque somos portadores del Espíritu Santo. La obediencia a Dios la produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a llevar a obedecer aunque no quieras. Y hasta Jesús les dijo una enseñanza, ¿no? Vino un padre de familia, le dijo a uno de sus hijos, ve y haz eso. Le dijo, sí, voy. Y dice, y no fue. Y fue al otro, le dijo, ve a hacer eso. Y dijo, no voy. Y dice, y al final fue. Y entonces pregunta a Jesús, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y le contestan, el que fue, pues sí, porque de principio no quiso, pero al final lo hizo. ¿Quién fue el obediente? Entonces nosotros naturalmente, porque Dios lo sabe y en esa parábola lo enseña, naturalmente el ser humano se resiste a la voluntad de Dios. Pero aquel que tiene al Espíritu Santo, aunque en la carne, porque hay una lucha, la carne es vencida por el Espíritu. Diga conmigo, la carne es vencida por el Espíritu. Y terminamos obedeciendo. No puede haber pretexto. No hay pretexto, hermanos. Qué hermosa es la Biblia, hermanos. Así que a pesar de cualquier circunstancia, la fidelidad de Dios es inalterable. En la segunda carta del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, ¿verdad? Al pastor joven, a ese que tenía que ser instruido, a aquel que le dijo que nadie tome en cuenta, nadie te menosprecie por tu juventud, y sé tú ejemplo para todos. Y bueno, le avienta ahí un sermón tremendo Pablo. Le dice en 2 de Timoteo 2:13, 2 de Timoteo 2:13, en esa instrucción le dice, si somos infieles, o sea, cabe la posibilidad, somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Hermano, cuando es algo parte de tu carácter, es que tú ya eres así. Es la fidelidad. Es la fidelidad. Hermanos, ¿habrá una mujer mejor que la tuya? Varones, ¿habrá una mujer mejor que la tuya? Ay, no sean hipócritas. Entonces, ¿por qué están ahí tratándolas así, hermanos?
Si no hay nadie como tu mujer, entonces, no, esa es una falacia. Tenemos que reconocer. Sí, seguramente hay alguien mejor que tu mujer. ¿Habrá un pastor mejor que yo? Sí, seguramente. ¿Habrá una iglesia mejor que esta? Sí, seguramente. Ahora había que ver en qué aspecto, ¿no? Porque a lo mejor tú te basas en la construcción, a lo mejor te basas en las apariencias. Pero si vamos a la doctrina, si vamos a cosas de las prácticas mismas de la iglesia, pues ahí entonces entraríamos en a ver si es cierto, ¿no? Eso tampoco quiere decir que somos las últimas Coca-Cola del desierto, no. Pero habrá una mejor, sí puede haberla. Pero lo que no puede haber, hermanos, lo que no puede haber es que tú lo que tienes o lo que Dios te ha otorgado es porque es lo que tú necesitas. Hermanos, porque si yo conozco que hay una iglesia mejor que esta, pues mi intención es irme para allá. Pero yo estaré al nivel de esa iglesia, porque esa es otra cuestión. Porque si yo voy lleno de ira, de contiendas, de rencores, pues lo que voy a hacer es echar a perder esa iglesia. Porque un poco de levadura, ¿qué pasa? Ya pudre toda la masa. Entonces, seguramente hay algo mejor, hermanos. Pero ¿sabes qué? Tú decidiste estar con esa persona. Tú tomaste la decisión. Mire, todos los pactos que Dios hizo, Él los estableció y los puso a Israel. Y Él puso las condiciones. Y Dios tomó la iniciativa. Pero el único pacto donde tú tomas la decisión es el matrimonio. Tú decides. Tú decidiste casarte con la mujer que tienes a tu lado, con el varón que tienes a tu lado. Eso tú lo decidiste. Eso no lo decidió Dios. Tú tomaste la decisión. Y puede haber una mujer mejor que la tuya, posiblemente, dependiendo qué aspecto estés buscando. Si estás buscando lo que dice la Biblia, que es el carácter, la actitud, pues vas a dejar por fuera la apariencia. Porque a ti no te interesa si es bonita, si no es bonita, a ti te interesa el carácter de la persona. Y entonces te vas a orientar hacia eso y por eso vas a decidir. Hay gente que decide por la apariencia, no, es que tiene buen cuerpo, no, es que está bonita, no, es que, sí, por dentro es una fiera, ¿no? Pero por fuera, por lo menos. Entonces, dependiendo de lo que estemos buscando, pero al final, hermanos, fue nuestra decisión. Y es el único pacto donde nosotros lo hacemos con Dios y nosotros tomamos la decisión con quién. Lo que no pasa en los otros pactos que están puestos por Dios. Así que fue nuestra decisión. No tenemos entonces por qué buscar otras cosas. Y entonces nos lleva a ese aspecto de que si nosotros hemos decidido, si hemos tomado la actitud, entonces ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Fidelidad. Porque esa es la exigencia que Dios ha puesto en la vida de las personas. Si hay alguien a quien tienes que serle fiel, es a tu esposo, es a tu esposa. No a la gente de afuera, es a él, es a ella. Y como otras veces he mencionado, hermano, la infidelidad no comienza en la cama. La infidelidad empieza con el coqueteo, empieza con clavarnos la mirada. Ahí empieza la infidelidad. Esa es la semilla que se siembra en el corazón de una mujer y de un varón que produce el fruto que es la infidelidad. Es decir, que el producto que es, la fornicación y el adulterio. Pero todo comenzó con una mirada. Todo comenzó con un mal pensamiento. Todo comenzó con la semilla de la infidelidad. Porque, amados hermanos, estamos hablando de la fidelidad y Dios es fiel, pero también tenemos que reconocer que hay un peligro. Y ese peligro se llama infidelidad. Cuando nosotros no buscamos a la persona por las cosas correctas, seguramente estamos buscando en otras lo que la persona que nosotros seguramente escogimos, estamos buscando en otros lo que supuestamente ella no quiere. Y por eso viene la infidelidad. Porque no estamos enfocando nuestra vida en ser fiel a nuestra pareja.
bajo los estándares que Dios ha recomendado. No encontramos, hermanos, contraposición a la decisión de un ser humano en la Biblia que escoge una pareja, pero sí encontramos contraposición o explicación o exhortación de Dios a un ser humano que se está fijando en la apariencia de la persona, que se está fijando en sus formas y no se está fijando en el corazón, lo que realmente es esa persona. Y ahí es, por esa causa estamos buscando en otros lo que nuestra pareja no tiene, porque nos hemos enfocado en lo que no tiene valor. Sí, porque el tiempo pasa, porque no somos eternos y la belleza, como dice la canción, no es eterna. Lo único que no acaba, y ahí estoy en contra de José José, el amor no acaba. Y no acaba porque la Biblia lo dice en la carta a los Romanos, en la primera carta de Corintios, capítulo 13, dice que el amor, la característica principal del amor es que no tiene fin. No tiene fin. El verdadero amor, el amor que es producido por el fruto del Espíritu, es incondicional y no tiene fin. Y por esa causa, hermanos, se producen muchas infidelidades. Por eso el llamado ahorita, sin que lleguemos al final, es que nuestro corazón se centre en los valores de la pareja que tenemos a nuestro lado. Y que además nosotros un día decidimos estar con ella. No por las apariencias, no por lo que las atracciones pasionales, no, sino porque yo decidí un día amarlo. Por eso se estableció esa frase, ¿no? Que a todos se nos olvidan los matrimonios, ¿no? Prometo amarte y respetarte. Bueno, ni amas ni respetas, ¿no? Pasan 6 meses, ya ni amas ni respetas. Y eso es porque hacemos de eso una liturgia y no una comprensión y un compromiso en nuestra vida. Prometo amarte y respetarte y serte fiel. Y sale aquel a la calle, ¡ay, no me chita! ¿Es que es el resortes o qué? ¿Por qué? Porque lo que nos llevó a nuestra relación no fue el amor de Dios, fue el amor pasional, fue el amor de apariencia, pero no el amor de Dios. Porque si yo amo a mi pareja, la respeto. Y tengo que abstenerme de ver a otras personas. Escucha esto, como solamente tengo que ver a mi esposa y a mi esposo. Esas miradas de pasión que avientas por tu frustración y tu baja autoestima, porque hoy te lo estoy revelando, esas miradas deben ser dirigidas a tu esposo y a tu esposa, no a otros. Y miren, hermanos, ahí todos hemos caído redonditos en ese engaño. Y por eso el Espíritu Santo viene y nos redarguye y se arrepiente. Si no fuera por el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, ya hubiéramos hecho un desastre este mundo. Seríamos un Hitler cualquiera, ¿eh? Gracias a la misericordia de Dios, hermano. Es parte de esto, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ser como Cristo. Y esto es parte del carácter de Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, acerca de Cristo. Apocalipsis 1:5, ahí Cristo es llamado el testigo fiel y verdadero. De modo que cada uno de los suyos, en quienes su vida se hace vida, debe ser como Él. Y una de esas partes fundamentales es ser fiel. Hermanos, lo que nosotros valoramos para que un líder sea líder, lo primero que buscamos es que sea fiel. Cualquier servidor, es que yo quiero servir, pastor. Bueno, usted tiene primero que ser fiel. Y mire que no le estoy poniendo un currículum espiritual de que usted es de un instituto y esto. No, sea usted fiel primero. Pero si ni siquiera viene a la iglesia o viene de vez en cuando, ¿usted será fiel a la iglesia? Pues no.
Si usted de vez en cuando va a ver a su esposa y luego no la ve, y luego sí la ve, y luego no la ve, ¿usted está siendo fiel? No, seguramente tiene otra capilla. Y aquella le dice que usted trabaja entre semana y a esa le dice que usted trabaja, que allá trabaja fin de semana. Y entonces anda en una capilla, está en toda la semana y en la otra está el fin de semana. Porque iré, somos colmilludos. Y entonces, hermano, ¿quiere venir a Cristo? No. Tú lo tuyo y yo lo mío. Cada quien lo suyo. No le conviene, hermano, a la gente no le conviene venir a Cristo, porque Dios pone estándares altos de cumplimiento. Y en este aspecto del fruto del Espíritu es fidelidad. Si tú dices que estás experimentando y que tú eres poseedor del Espíritu y eso, pues tienes que manifestar fidelidad. Ya sabes que Dios es fiel, ya sabes que de Cristo se dice que es fiel, y así es llamado el testigo fiel. Bueno, entonces, por lógica elemental, hermanos, los creyentes tenemos que ser fieles. La acción del Espíritu Santo produce fidelidad en el creyente verdadero, en la vida del creyente, porque ese es su fruto. Así la fidelidad es un principio de vida cristiana, no solo de relación con Dios, sino de sus semejantes con todos sus aspectos, con los semejantes en todos los aspectos. Porque somos fieles o decimos ser fieles a la pareja, pero somos infieles en el trabajo y andamos robando las cosas. Somos infieles en el trabajo porque llegamos tarde. Somos infieles en el trabajo porque no hacemos lo que tenemos que hacer, nada más estamos pasando el tiempo para terminar el día y para que llegue la quincena y cobrar. Somos infieles. Eso es infidelidad. Miren, hermanos, si hay algo que este mundo está ausente, es de gente fiel. Hace algunos años, cuando yo trabajaba en la masa, lo que hoy es Volvo, en el servicio médico, en esa empresa había un joven judío que era dentista, y él, cuando yo renuncié a la empresa, era joven, inexperto, y no me interesaba la vida, porque la vida no vale nada, pues me salí, me aburrí de trabajar, fíjense, así como tú unas veces, me aburrí de trabajar, y dije, no, ya no quiero trabajar. Al fin, ni estoy casado, no tengo necesidad. Al fin, con lo que me den, pues ahí me aviento un año sabático. Hasta en eso sí me parecía a los judíos, ¿no? Un año sabático donde no haga yo nada. Pero ese hombre me dijo algo bien importante. Cuando yo salí, me dijo, oye, ¿por qué no quieres trabajar? No, ya me aburrí. Y me dice, pues vente a trabajar conmigo. Él tenía un dry cleaners ahí en Perinorte y me dijo, vente a trabajar conmigo. Le digo, yo no sé nada de eso, doctor, yo no sé nada de eso. ¿Qué voy a hacer ahí? No, es que a mí no me importa. Yo lo único que necesito es alguien en quien confiar. En mi trabajo, en ese negocio, yo solo necesito alguien en quien confiar. Alguien que yo sepa que mi dinero no se va a robar. Alguien que no me va a transear. Alguien que no va a hacer business. Alguien que no va a engañar. Alguien que va a estar siempre ahí y va a corresponder con eso. Ese fue el ofrecimiento. Hermanos, yo no lo acepté porque pues yo no quería. Pero ahora entiendo por qué Dios no lo permitió. Porque yo hubiera sido infiel. Porque yo no tenía a Cristo. Cualquiera que no tiene a Cristo tiene la posibilidad de ser infiel. No es una regla, porque hay gente que no tiene a Cristo es fiel. Pero el verdadero carácter de fidelidad, ese carácter de Dios que es en todas las cosas, solamente es producida por el Espíritu Santo. Mire, en Colosenses capítulo 3, versículo 9, Colosenses 3, 9, dice la Biblia, dejen de mentirse, porque hasta ahí tiene que haber fidelidad. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Hermanos, el carácter de fidelidad también está en el compromiso de hablar verdad y no mentira. Cuando tú estás mintiendo, estás siendo infiel. Primeramente a Dios y después al prójimo. Por lo tanto, estás en pecado. Estás en pecado.
Todas estas esferas, hermanos, de la vida cristiana, aunque hemos nombrado solamente algunas, han de corresponder a la fidelidad, porque ese es el carácter de aquel que tiene a Cristo. Esta acción es propia del nacido de nuevo. Uno que ha nacido de nuevo es fiel. Es fiel. En los negocios, en el matrimonio, con las amistades. O sea, yo no voy a querer dañar a mi amistad, a mi amigo. Las semanas pasadas decíamos, si tú no tienes a alguien que te diga las cosas tal y como son, entonces no tienes a alguien que te ama, que verdaderamente te ama. Porque lo más fácil es, bueno, pues allá él, y que se lo cargue el payaso. Y bueno, empezamos con frases, ¿no? Mexicanoides. Pues al fin es él. No, hermano, un verdadero amigo te dice, ¿sabes qué? Párale el carro. ¿Ya sabes para dónde vas? ¿Ya sabes dónde va tu vehículo? Bueno, mi consejo, hermano, es que le pares a tu carro. Te lo tengo que decir porque yo te amo, porque yo te estimo, porque yo sé que esa vida y esas situaciones no te van a llevar a nada bueno. Te lo tengo que decir. Entonces, la persona que verdaderamente te es fiel, la persona que tiene una amistad fiel en tu vida, te va a decir las cosas tal y como son, aunque te enojes, aunque brinques. Ay, es que el pastor lo dijo por mí. Pasó al frente y como habló conmigo en la mañana, ya lo dijo a toda la iglesia. Pues sí, pero dije el pecado, no el pecador. La Biblia sí dice el pecador. David hizo esto, Salomón hizo esto, ¿no? Y no se fueron a quejar con Dios como tú. Hermanos, el que verdaderamente te ama te dice las cosas. Ni modo, así es. Mi esposa cuando se enoja conmigo, vamos a... ya hasta se paró, como diciendo, ¿qué vas a decir de mí? Cuando se enoja conmigo, ¿y por qué pastora? Pero también se enoja. Sí, porque a veces nos endiosan. No, hermanos, somos seres humanos igual que ustedes. Nos enojamos. Y me dice, bueno, a ver, más fuerte que se lo estoy diciendo. Bueno, a ver, si no te lo digo a ti, ¿a quién se lo digo? ¿Al vecino? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Arrepiéntete, mujer. Pero es la verdad. A ver, explícame, varón. O sea, ¿por qué se enoja tu esposa? ¿Por qué te dice las cosas? Porque te ama. Porque si no, entonces, mira, pues que haya subido un cacahuate. Total, mañana ya lo mando a volar y se acabó. ¿Sí o no? Pero si te está diciendo las cosas, es porque te ama. Cuando ella me dijo eso, yo comprendí, dije, sí es cierto. Pues si a mí no me lo dice, entonces ¿a quién? Y ahora, ¿por qué me lo dice? Porque me ama. Porque si no, no me lo dice. Oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Cuando tu pareja te dice, yo no estoy de acuerdo con esto, ponle atención, porque te va a decir algo que está mal en tu vida. ¿Por qué? Porque te ama. Porque ella quiere que sigas caminando bien. ¿Por qué? Porque en ella está la fidelidad. Y tú te estás desviando, ¿eh? Hermanos, dejen de mentirse unos a otros. Ahora dice Pablo que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Porque estos son vicios. La mentira es un vicio. Es un vicio. Es como la droga, es como el alcohol. Hay gente que no puede hablar sin decir mentiras. Hay gente que se fantasía. No, es que yo ahí en el trabajo soy quién y quién sabe qué. Y vas y lo ves y es el IBM. Y veme allá y veme acá y lo traen meneado. Pero él sale del trabajo y se siente que es la última Coca-Cola, que el trabajo se acaba si él no está ahí. Me espantes, panteón. Así hay gente, hermano, mentirosa, que tiene una sobreestima, que aparenta lo que no es. No es. Hermanos, al final nosotros en Cristo solamente tenemos un título. Somos siervos inútiles. Porque lo que debemos hacer es lo único que estamos haciendo. Hermano, el que yo venga a compartirle esa palabra, el esfuerzo que hago, todo lo que hago, no es por mí, hermano, es por Cristo. Y solamente estoy haciendo lo que Él me está mandando. Soy un inútil. No estoy haciendo más.
No me prenda veladora, San Ángel, no. Y como se lo dije un día, el día que me ven que me cargan aquí en un trono, váyase de esta iglesia. Ya nos corrompimos. Así hay un montón de iglesias corruptas allá afuera, idolatrando a la gente, sintiendo que su pastor no se equivoca, que él es perfecto. No, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, todos nos desviamos. Hermanos, la gente que dice, no, es que si tú conocieras a mi pastor, sí, tenemos virtudes, pero no son por nosotros, es obra del Espíritu Santo en nosotros, es el reflejo de Cristo en nosotros, pero nosotros personalmente, así radicalmente, literalmente, como personas, no somos buenos. Basta un momento que estemos en una situación de bajeza espiritual y se manifiesta otra vez la trucha que traíamos adentro. Otra vez te sale el González, el Pérez, el Flores. Hermanos, todas las esferas de nuestra vida cristiana deben de estar basadas en la fidelidad. Si estás mintiendo, eres infiel. Si dices una mentira, ¿qué no te va a llevar a 2? ¿Qué no te va a llevar a 3? A 4? Ese es un vicio. Es igual que un drogadicto que no puede dejar la droga, la gente no puede dejar la mentira. Y menos cuando le corresponde a él. ¿Qué nos cuesta decir, oiga, me equivoqué? Oiga, pastor, enséñeme. Oiga, pastor, mire esto, lo otro. Está bien, lo hacemos. Pues, digo, yo lo que aprendo lo comparto. A mí no me espanta el conocimiento, hermano. No me espanta que usted aprenda. No me espanta que vea usted otros predicadores que son mejores que yo. Y no me importa eso. Lo que a mí me importa es que usted aprenda, que usted avance, que usted crezca, que usted sea mejor que yo. Si es necesario, qué bueno. ¡Qué bueno! Yo tengo corona desde que cumplí el propósito en su vida. Ya lo demás es extra. Así que yo no le tengo miedo al conocimiento, que usted aprenda. A lo mejor yo en algo estoy equivocado, es posible. Pero vamos a sentarnos y vamos a verlo. A lo mejor usted me convence y digo, oye, sí, oye, hermano, viéndolo bien. Pues no lo sabemos todo. Y quien diga que lo sabe todo es un mentiroso. No debemos tenerle los pastores miedo a que la gente aprenda. Al contrario, aprendan, hermanos. Salgan del marasmo religioso, aprendan y compártanme lo que han aprendido. Así a mí me ponen a decir, oye, déjame, entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues vamos a ver, porque algo hay que cambiar y esa es la honestidad que deben haber los pastores. Pero si ya sentimos que ya lo que sabemos y aquí los chicharrones truenan, ay, hermanos, mira, somos falsos. Todas las áreas de nuestra vida, hermanos, deben estar basadas en la fidelidad. Un ejemplo lo vemos, hermanos, en Apocalipsis 2:13, de un hombre fiel. Quedó escrito en los anales de la historia bíblica, hermano. Este cuate no solamente está en el libro de la vida, hermano. Este cuate está en el libro de las experiencias que ha puesto Dios en su palabra. Esto es extraordinario. ¿Por qué Dios puso a David por bueno? No, porque las experiencias de él a nosotros algo nos tienen que enseñar. Y en Apocalipsis 2:13, hablando Jesús de Antipas, alguien que la gente no menciona mucho, pero que es un ejemplo y quedó en la posteridad. Antipas es llamado mi testigo fiel. Oye, hermano, que Dios te diga, tú eres mi testigo fiel. No testigo de Jehová, testigo fiel. No testigo de una religión, no. Te estoy diciendo testigo fiel. ¿Por qué? Porque tú siempre has mostrado integridad cuando estoy y cuando no estoy. Saben que Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero el carácter de este hombre lo decía así, mi testigo fiel, Antipas. Porque él, hermanos, en los anales de la historia eclesiástica, entregó su vida por el Señor. Aunque él moraba, escuche, donde está Satanás.
O sea, en una región donde el diablo tenía gobierno tremendo satánico. Y ahí estaba Antipas, y escuche esto, a pesar de toda la influencia idólatra, religiosa, sexual y todo, él se mantuvo íntegro. Él no cayó en las trampas, no cayó en pecado, no se dejó arrastrar. Él fue fiel, por eso le llama testigo fiel, porque Jesús está dando testimonio de él, de su fidelidad. Yo quiero eso, hermano. Hermano, en el estudio, mientras yo leí eso, yo cerré mis ojos y dije, Señor, yo quiero eso. Que se hable de mí, de mi fidelidad como pastor. Ayúdame porque yo me conozco. Pues sí, hermano, si tú no te conoces, entonces va a ser barbaridad. Pero si tú te conoces, entonces va a decir, no, yo esto no lo hago porque yo me conozco. Ahí tenía el trono Satanás, el gobierno. Y dice, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sí, hermanos, porque cuando el diablo está gobernando un lugar, él se opone directamente contra la iglesia y lo que quiere hacer es destruirnos a nosotros, a los hijos de Dios. Hermanos, así como la fe es confianza plena, como lo dice Romanos 4, hablando del ejemplo de Abraham, también es conceptualizada, como ya lo vimos, como fidelidad. Y la fidelidad es una acción no solo de carácter, sino de obra. Pero como hemos visto, hay un problema y es esa tremenda infidelidad. Conceptualizar la infidelidad, hermanos, de una forma natural es una ruptura de los acuerdos de confianza y exclusividad, principalmente en una pareja, aunque podemos ser fieles en otros lados. Esto provoca, hermanos, porque eso es lo que sucede cuando nosotros somos infieles, provoca trauma, baja autoestima, ansiedad y crisis profundas. Los estándares establecidos por Cristo al respecto son muy altos, hermano. Por eso dice que si alguien ve a una mujer con deseo, ya pecó en su corazón. O sea, está pecando contra sí mismo. Él mismo está produciendo lo que no debe de producir, el pecado. Lo está produciendo, está pecando contra él mismo. Los estándares de Dios son muy altos. Porque la infidelidad no comienza, como ya dijimos anteriormente, en la cama. Empieza con una mirada. Empieza con un roce. Empieza con un acercamiento. Pero a esa gente y a todos, porque no voy a ser exclusivo, me incluyo yo también. Todos, hermanos, miren, se nos olvida un principio. Hermanos, miren. Por eso yo siempre le insto a aprenda principios. El principio dice, haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Entonces, si tú andas de ojo verde o de rabo verde, o ya no sé qué es verde, pero es verde. Bueno, si tú andas así, no te extrañe que tú que abandonaste esa tienda, otra la tienda. Otro la tienda, ¿eh? Porque eso que tú estás haciendo te lo van a hacer a ti también. Que no se te olvide, hermano. El principio de Dios en la ley de Dios dice, haz a otros lo que quieras que los otros hagan contigo. ¿Eso quieres? Eso vas a tener. Hermanos, por eso la ley de la siembra y la cosecha no solamente es el dinero, hermanos. ¿Quién piensa solo en eso? No, hermanos. La ley de la siembra y la cosecha es en todos los aspectos de la vida. Lo que tú siembres vas a sembrar, vas a cosechar. Si tú siembras infidelidad, eso vas a cosechar. Al rato tu pareja te va a ser infiel. Y que no te extrañe, porque eso fue lo que tú hiciste. Eso es lo que tú buscaste. Eso fue lo que sembraste, eso cosechaste.
Está. Se rompen, hermano, los acuerdos de confianza y la exclusividad que hemos prometido a nuestra pareja. Todos, hermanos, créame, todos en la gran mayoría hemos pasado por ahí. Hermanos, hasta Cristo fue tentado en eso. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, igual que nosotros. Pero Él no se dejó manchar. Él sabía de los peligros que había en el mundo. De hecho, Él los transmitió. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Sabía el Señor que tenemos un enemigo espiritual y personal, que somos nosotros mismos. ¿De dónde vienen las guerras? Dijo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿No son de sus pasiones? Con las cuales están batallando todos los días. Hermanos, todos hemos enfrentado a eso. Todos hemos batallado en eso, en esas acciones. Hay infidelidad hacia Dios, hacia su palabra también. ¿Por qué? Porque no la lees. No la lees, hermano, en este tiempo ya no nos podemos dar el lujo de no leer la Biblia por piedad. No te des ese lujo. Cómete la Biblia. Hoy qué voy a leer, mañana qué voy a leer, pasado qué voy a leer. Y estoy ahí, ¿qué entendí de esto? Estoy leyendo esto, ¿qué estoy entendiendo? Lo estoy anotando, eso quiere decir que estoy estudiando. Entonces el conocimiento no solamente está aquí, está bajando aquí. Estás leyendo, estás escribiendo, estás comprendiendo. Terminas quebrantado, dices, Padre, estoy fallando. Señor, algo hay que corregir en mi vida. Padre, ayúdame. Pero si nomás estás leyendo y te quedas dormido con la Biblia en la cara. No, hermano, por piedad. Ay, pastor, es que el diablo me está atacando. Pues sí, te está viendo todo dormido, cabrón. No estás velando. Un velador que se duerme, ¿qué le pasa? Se le roban el mandado. Ay, hermanos. Un día escuché una frase que acuñé. Desde que yo me convertí, acuñé esta frase, hermanos. Y dice así: ¿en qué es fiel a Dios? Es fiel a su esposo y esposa. Es fiel a sus hijos. Es fiel en sus relaciones. Y es fiel a su trabajo. Y también es fiel a su iglesia. No anda picando por allá a ver dónde se siente bien. A dónde fluye el Espíritu. A ver si le gusta la alabanza. A ver si de algo que dice el pastor tiembla. O sea, emociones están buscando. No, amados hermanos, el Evangelio no son emociones. Es fruto, es práctica. Ay, pastor, es que aquí no se siente el Espíritu. No, no lo sientes tú porque no lo tienes. Si el Espíritu no está afuera, el Espíritu está adentro. ¿Por qué no se manifiesta? Pues es andar en pecado. Andas criticando, andas de chismoso, chismosa, andas hablando de los líderes, del pastor. Por eso presentas tu ofrenda delante de Dios y el Señor no la recibe. ¿Por qué? Porque primero tienes que arreglar eso en tu vida. ¿A cuánta gente ofendemos? ¿A cuánta gente agraviamos? A veces sin querer, porque también es así. Pero también por eso Dios nos manda a estar atentos, a andar en amor para estar atentos con nuestros hermanos, para no lastimarlos, para no dañarlos. Y más cuando están empezando en el Evangelio. O apenas empiezan a venir a la iglesia. Pues necesitan un trato especial. Necesitan de todo nuestro cariño, de todo nuestro aprecio, de toda nuestra consideración. No queremos hacerlos sentir bien aquí. Queremos que sepan que aquí mora el Espíritu Santo. Es el que gobierna nuestras vidas, nuestro carácter y nuestras actitudes. Eso es diferente, hermanos, a tener experiencias religiosas. No, que se vea el fruto. Entonces, el que es fiel a Dios, es fiel en todo. El que es infiel a Dios, pues es infiel en todo. Y en alguna área hay una manifestación. Puedes ser infiel en tu trabajo porque te está robando las cosas.
Oye, hermano, en la empresa donde trabajé de excelencia en calidad mundial, hermanos, yo era el jefe de los vigilantes, el que dirigía la seguridad perimetral. Y luego me llamaban cuando agarraban un trabajador que había tomado algo de la empresa. Y un día encontré un chavito, 18 años, hermano, que ya lo estaban corriendo. ¿Saben por qué? Porque agarró un pau pau. Oye, un pau pau, le digo, casi le doy unos zapes a ese chamaco. Le digo, oye, chavo, un pau pau. Digo, ¿sabes cuánto nos cuesta el pau pau aquí en el camión que viene y nos ofrece el producto de la empresa? 85 centavos, carnal, por 85 centavos te vas de la empresa, pierdes tu estabilidad económica, te ves necesitado de ir a trabajar a otro lado por causa de tu robo, de tu pecado. Digo, no puede ser, carnal, por 85 centavos. No hay que se lleva las teles, las herramientas. Pero llega a la empresa con su camisa, soy de Cristo. Sácate a bañar. Eres del diablo, nada más traes la playera de Cristo. Si la persona no se conoce por lo que dice ser, sino por el fruto. Jesús dijo por su fruto, no dijo los frutos, dijo por su fruto, haciendo énfasis en el fruto del Espíritu. Es decir, si ves una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, sabes que es una persona real. No, es que yo vi a Dios, que se me apareció el Espíritu Santo, y empiezan con sus marihuanadas. Digo, cálmate, carnal, pues si no andamos por vista, andamos por fe. ¿Sabes lo que es la fe? Ese es el problema, hermano, que nosotros tristemente abunda la ignorancia. Y si estamos en ella, no tenemos la calidad humana de decir, tengo que aprender más porque todavía me falta. Hermano, cuando uno termina de estudiar algo, siempre dice uno, es que quiero más. Y no para tener 50 títulos y un currículum tremendo. No, hermano, mire, a partir de este día, si a mí me dan un título, pues ahí está el papel, hermano. No me interesa, lo que me interesa es el conocimiento. Porque el conocimiento, hermano, no solamente es para saber, es para aplicar, es para mejorar la vida, es para instruir mejor, es para llevar a la gente a un mejor conocimiento, a la verdad plena de lo que es el Evangelio. No solamente es por soberbia, altivez y orgullo. No vaya al instituto, hermano, porque quiere usted tener un título. Usted vaya porque su vida va a cambiar. ¿Por qué está yendo al instituto? No, es que pues para ser licenciado en teología y me digan, yo voy licenciado. No, hermano, que te digan hijo de Dios, ya con eso es suficiente. Porque están viendo en ti el fruto del Espíritu. Porque están viendo en ti la manifestación de la fidelidad de Dios. Entonces, lógicamente, el que no es fiel a Dios, hermano, pues no esperes que sea fiel a ti. Por eso, hermanos, la recomendación de Dios es no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque te va a ser fiel. Oye, si tú estás batallando ahí y tienes a Cristo, imagínate el que ni siquiera lo tiene, te va a ser infiel. Hermanos, no nos queramos hacer más sabios que Dios. Y como dije a los jóvenes, para que, bueno, ya se fueron ahorita, y que bueno, pero si hay alguno que se quedó. Si te interesa la chava o el chavo, ponte a orar por él. Pide misericordia para que Dios se manifieste en su vida y el día de mañana se convierta. Y después de un tiempo de testimonio de su fe en Cristo, entonces le des el sí, chato, me caso contigo. Sí, flaca o gorda, como es eso, no importa. Sí, mi reina, me caso contigo. Por ti todo. Amor verdadero, producido por Dios, del fruto del Espíritu que habita en cada uno de ellos. Pero si tomamos decisiones, entonces vamos a enfrentar después las consecuencias. Y como somos de esa gente que ya queremos las cosas para mañana, vamos a querer que nuestra pareja ya se porte bien ¿cuánto tiempo tiene? ¿Tú cuántos años tienes? Llevas 10 y no te conviertes. ¿Quieres que la pareja que apenas está viviendo al año, a los medio años, ya se convierta? Si tú llevas 10 y no se ve claro en tu vida.
No, pues dale tiempo, dale tiempo. A ti te dimos chance, te dimos tiempo, dale tiempo. No le saques, ya te metiste, ya te embarraste, pues ahora camínale. Hermanos, Mateo capítulo 25, versículo 20 al 30, el Señor Jesús nos deja una enseñanza preciosa. Mateo 25, 20 al 30. Escuchen, hermano. Yo la leí, sí, es que la he leído muchas veces, pero la leí y dije, ay Dios, no me estacié. Es como cuando te comes algo y dices, así como ahorita que está haciendo el calor, ¿no? ¿Se siente? ¿Cómo te cae una coquita así con harto hielo y un tehuacán con harto limón y sal? Oh, así, hermano. Bueno, tengo que ser expresivo para que me entiendan. Mateo 25, 20 al 30 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, bien, buen siervo y fiel. Oye, mire, hermano, yo no sé, es que esta es de revelación, ¿verdad? Es cuando el Espíritu te piensa enseñar. Usted no alcanza a entender lo que está pasando. Llega un siervo con aquel que se le delegó fidelidad, que se le dieron 5, a ver, usted deme 500, y a ver qué hago yo con ellos. Después usted viene y me dice, oye, te di 500, y yo le digo a usted, hermano, ¿qué cree? Gané 5,000 para usted. Ay, hermano, te dejo los 5 y vengo en un mes porque ya te vi que eres bueno. ¿Por qué? Porque somos dignos de confianza. ¿Por qué? Porque somos fieles. Y entonces la calificación es bien. Bien. Buen siervo y fiel. O sea, eres digno de confianza. Hermano, por eso Dios es fiel, porque Él es digno de toda nuestra confianza. No deposites tu confianza en nadie que no sea Dios. Deposita tu confianza en Dios. Él es fiel. Él sí te va a cumplir. A lo mejor alguien no, pero Él sí te va a cumplir. Por eso la Biblia nos exhorta a que no dejemos de beneficiar a los demás, porque a su tiempo segaremos. Y vean la expresión, no te canses, porque sí a veces se cansa uno de hacerle bien a alguien, y más cuando no hay respuesta recíproca. Pero dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar. Mujer, no te canses de presentarle a tu esposo la comida cuando viene del trabajo. No te canses de lavarle la ropa, no te canses de hacer el quehacer, no te canses de cumplir con lo que te toca, porque a su tiempo vas a cegar. Y no del hombre, de Él. Él te va a ver. Él te va a ver y Él va a responder a lo que tú necesitas. Yo he visto cómo hasta el Señor pone en su puesto al marido gritón, al gruñón. Al rato ves ese hermano y es una paloma volando. Sí, hermanos, ¿verdad? Antes era murciélago, ¿no? Andaba vampiriando, pero ya después que Cristo vino a su vida, no, hombre, es una paloma, es un ser que dice, soy este hermano, es toda dulzura, esta hermana es una dulzura, este hermano. Ni modo, tengo que poner este ejemplo, hermano, y pues con Oscar, porque él es el que siempre agarra. ¿Ustedes habían conocido al pastor Oscar cuando vino a esta iglesia? Se decía cristiano, ¿eh? Pero bueno, aquí llegó un día el pastor Oscar, se sentó y ya cuando terminaba el culto, salía el Flores, ya sabe. Y ya se salía encaminado así, agachado así.
Llegaba a la esquina, ahí donde teníamos la casita, ahí en la avenida, en la esquina, llegaba a la esquina, escuche, desde la esquina. Se paraba y decía, ¡Tatiana! ¡Te tienes que despedir de todos, Tatiana! ¡Ya vámonos! Ese era el pastor Oscar con Chucky encima. Y Tati siempre ha sido así, sí, hermana, y seguía, y aquel así. Ya vamos, ya le urgía. Ahora le digo, no se van a ir, hermanos. Hombre, están ahí, hermano, en la iglesia no se quieren ir. Termina el culto de alabanza y adoración, termina el culto de intermedio de la semana y ahí siguen. Ya vámonos, hermano, tengo que apagar la luz para que se salgan, porque si no. Pero ¿qué tal? Ya vámonos. Sí, hermanos, todos así llegamos a la iglesia y llegamos, andamos así. Todos así llegamos, transformados, llegamos así como el hombre de verdad verde y así estábamos todos. Hasta que Cristo vino a nuestra vida, vino una transformación y hoy somos gacelas y palomas andando. Hasta me sonó poético, ¿no? Hermanos, lo único que nosotros debemos de escuchar al Señor es la frase, bien, buen siervo y fiel. Es decir, le está diciendo, tú fuiste digno de toda mi confianza. La pregunta es, ¿qué Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros? ¿Qué nos ha confiado? Y si hemos sido fieles. ¿Sabías, varón, que la mujer que tienes al lado es porque Dios te la confió? ¿Sabías, mujer, que el varón que tienes al lado es porque Dios te lo confió? ¿Sabías que los hijos que tienes son porque Dios te los confió? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las cuentas que vas a dar allá arriba? Analiza tu vida, hermano. Te voy a dar 2 segundos porque no te puedo dar más. Para que venga en tu pensamiento una luz que te haga ver si realmente has sido fiel a Dios, con lo que Él te ha confiado. Te ha confiado una casa, te ha confiado un coche, ¿para qué lo has utilizado? ¿Para qué has ocupado tu casa? ¿Para qué has ocupado tu trabajo que te ha confiado? ¿El dinero que te ha confiado aún? ¿Para qué lo has usado? La responsabilidad que te ha dado en un ministerio, el de varones, el de mujeres, de niños, ¿lo que te ha confiado ha sido fiel realmente? 1, 2, ya, vámonos, sigue. Buen siervo y fiel. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Fíjense, hermanos, hasta ahí con el 5 y con el dio 2, Dios cierra el reino. Yo no sé si usted se había fijado, pero yo sí me fijé. Que cuando vino el de 5 y vino el de 2, en ese momento Dios cerró el cielo. Les dijo, entren. Se cerró. Porque venía el infiel. Los infieles no heredarán el reino de Dios. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Fíjese, qué atrevimiento, ¿no? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. 2 pecados atribuidos, hermanos, a la infidelidad. La maldad y la negligencia. ¿Por qué somos infieles? Por la maldad que hay en nosotros y nuestra negligencia. Este cuate decía conocer a Dios. ¿Cuántos no escuchas así? No, es que yo tuve una experiencia con Dios. Ay, carnal, pues yo he visto en la Biblia quien tiene experiencias con Dios y su vida ha cambiado. Y tú sigues siendo el mismo. Y se la cantamos. Creía conocer a Dios,
No, hermano, Dios sabía su corazón, por eso le dijo malo y negligente. Porque lo que realmente hay en la gente infiel es la maldad y la negligencia. Es una negligencia actuar en infidelidad. Entonces, respondiendo, su señor le dijo, siervo malo negligente, sabías, ¿verdad? Según tu concepto que tienes de mí, sabías que ciego donde no sembré y que recojo lo que no esparcí. A ver, hermanos, lo primero que había que informarle a este cuate es que Dios es el dueño de todas las cosas. Y es algo que muchos de nosotros debemos de aprender. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Llegaste encuerado, te vas a ir encuerado. Nada te vas a llevar. Dice un dicho, no he visto una mudanza atrás de un féretro. Nunca. Polvo somos y polvo nos convertiremos. Así es que lo primero que debemos de informarnos, hermanos, es que todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Él. Que Él nos lo confíe, que Él nos deje actuar de acuerdo a nosotros, está bien, pero ¿sabes qué? Un día vas a dar cuenta de lo que Dios te confió y de lo que buscó en ti, su fidelidad. Ay, hermanos, yo he visto gente que no tiene la capacidad de darle un ray al hermano, que lo ve caminando y no le da raite. Hermano, le toca el claxon. Oye, hermano, ¿a dónde vas? Vas para allá, te llevo. No, quiero caminar. Ah, bueno, está bien, hermano, Dios te bendiga. Ya, pero ya lo hicimos. Pero no, hermanos, no sea que hermano me vaya a contaminar mi coche, no sea que me lo vaya a ensuciar. Es que lo acabo de lavar y no está lloviendo, me va a ensuciar los tapetes. Ay, hermanos, esa gente, ¿qué cuentas va a entregar delante de Dios? Siervos malos y negligentes. Hermanos, esa gente no tiene parte en el reino de Dios. Por tanto, si debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Por qué se pone este ejemplo? Porque lo que espera Dios de lo que nosotros tenemos es que produzca algo. No nada más que le regresemos lo que nos dio. No, que produzca, que se multiplique, que haga efecto la ley de la multiplicación. Tú me diste uno, te di dos. Porque tampoco es la cantidad, es que haya producido algo. ¿Qué ha producido? Es que hay gente que dice, es que yo tengo el don de sanidad. ¿Y qué ha producido ese don en tu vida? Es que yo hablo lenguas. ¿Y qué ha producido ese don en tu vida? Si eres bien chismoso, si eres bien injurioso. No, hermanos, la gente tristemente está viviendo un engaño religioso. El cristianismo no se trata de decir que somos cristianos, se trata de que en nuestra vida se muestre el fruto de que lo somos. De que seamos fieles a la pareja que está a nuestro lado. Sí, ya cambió, sí, los años lo alcanzaron y nos alcanzaron, y ni modo, no lo podemos evitar. Pero la fidelidad es que yo un día me presente delante de Dios y le diga, Señor, a pesar de que un día nos peleamos, a pesar de que un día sufrimos, a pesar de que un día nos confrontamos, a pesar que un día salimos corriendo cada uno por su lado, regresamos, nos volvimos a juntar y hoy estamos aquí delante de ti para decirte, Señor, que fuimos fieles. Bien, fue buen siervo y fiel, porque te puse a tu mujer a tu lado y fuiste fiel con ella y a su vez lo fuiste conmigo. Hermanos, la mejor forma de encontrar la fidelidad es aquí, en este pasaje. Por tanto, debías de haber dado dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10. ¿Por qué hay gente que tiene más? Porque tú no estás usando el talento que Dios te dio. Porque tú no estás haciendo bien uso con lo que Dios te ha confiado. Por eso se lo está dando a otro. Por eso ese hermano siempre está en bendición. Siempre anda con... ¿Por qué? Porque él está haciendo producir lo que son las cosas de Dios. Entonces Dios te quita las cosas. Porque tú no le vas a confiar las cosas a alguien que es infiel. Decíamos el miércoles, hay gente
que quiere puestos. Ay, quiero ser pastor, quiero ser siervo. ¿Está mal? No, no está mal. Dice la Biblia, el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero ya no leyó lo demás, ¿no? Es necesario que sea fiel en lo que tiene. No invierte nada en el reino de Dios, ni para él mismo, porque ni Biblia compra, ni a sus hijos les compra una Biblia, que es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, la dirección de Dios en la vida de tu hijo. Oye, eso no tiene valor. No podemos llamar a esos niños que están allá y decirles, a ver, hijos, vénganse así como están y tráiganse su Biblia y vamos a ver cuántos niños que están allá no tienen una Biblia. Y tú quieres que tu niño tenga un buen carácter, que crezca sano, con una mentalidad, que te honre y todo, pero tú no le das la herramienta, que es la bendita palabra de Dios, la que hace que nuestros hijos caminen rectamente. Amados hermanos, el Salmo 119, que consta de 22 partes que corresponden a cada una de las letras del abecedario del alfabeto hebreo. El Salmo 119 en el capítulo, en la segunda parte, en la letra Bet, trae un mensaje a los jóvenes. A través de una pregunta, ¿con qué enderezará el joven su camino? Y el salmista responde, porque la Biblia se interpreta sola, no necesita que tú digas, porque si hay un psicólogo le preguntamos, oye, gran psicólogo, ¿con qué enmendará el joven su camino? Oye, maestro de escuela, ¿con qué enmendará el joven su camino? Oye, filósofo, ¿con qué enmendará el joven su camino? Y oye, papá, con tu experiencia, ¿con qué? Y vas a sacar el fuerte y con esto. No, y la Biblia no dice eso, la Biblia dice, ¿cómo? Guardando su palabra. Pero si no tiene la palabra, ¿cómo lo va a enmendar? A ver, ¿cómo tú pretendes que la vida de tu hijo cambie? Ay, pastor, es que mi hija no se convierte. Pues empieza regalándole una Biblia. Empieza a leer con ella y explicándole la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que cambien tus hijos si no tienen Biblia? Si no les da las herramientas. ¿Cómo va a enderezar su camino? ¿Cómo va a dejar la rebeldía, el odio, el rencor, todos esos pensamientos que están quebrantando su mente y lo están apartando de Dios? Si no les da las herramientas. No, ya que se preocupe el pastor. Al final es su oveja. No, hermanos. No me avientes a mí la bola. Haz tu labor. Tú eres la cabeza del hogar, varón. Tú eres la cabeza. Tú debes de enseñar a tu esposa para que tu esposa enseñe a tus hijos. ¿Sabe más tu esposa que tú? Puta. Dios mío, hace una vez unas personas que anhelaban obispado, me dijo el hermano, no hermano, anhelaban obispado, o sea, querían ser pastores. Y llegaron, ¿verdad? Y me dijeron, no, pastores, que cree que mi esposa ora 4 horas. Mi esposa lee 4 horas al día. Y empecé a exaltar a su esposa, ¿no? Y ya después lo aterricé. Y les dije, mire hermano, si su esposa ora 4 horas, usted debe de orar 8. Si ella lee 4 horas, usted debe de orar 8 horas. Usted debe estar por encima de su esposa, porque usted es la cabeza y usted tiene que instruir su casa. Hermanos, cuando la casa no está bajo la autoridad correspondiente y bajo los principios correspondientes, se va al caño, se cae, se desparrama. El que no recoge con el Señor se desparrama. El varón tiene que aprender. El varón tiene que venir a aprender. El varón tiene que saber más que la mujer. No, ahí está acostadito, viendo doramas el varón, viendo las taranovelas, las series. ¿Y la Biblia cuándo? Hermanos, por eso los hogares están como están, porque no tienen fundamentos, porque no tienen la Biblia, porque cualquier viento de doctrina los mueve. Porque cuando vienen los vientos y las cuestiones que son los problemas, inmediatamente caemos, porque no estamos fundados sobre la roca que es Cristo.
sobre los principios de Dios. A ver, yo pregunto, hace algunos años Dios me dio la oportunidad de ir a Canadá y por ahí me dio una paseadita ahí por las cataratitas del Niágara, gracias a Dios, y estuvimos allá, hermanos, pero fuimos a una iglesia. Y llegué aquí y les dije, hermanos, dale 5 minutos a tu familia de oración. Siéntate 5 minutos con ellos a leer la palabra. Explícales lo que dice. Ora con ellos. ¿Cuánto te llevaste? 15 minutos, 10 minutos. Con eso es suficiente. Eso fue hace ¿cuántos años? 4 o 5 años. Pregunto, ¿cuántos lo siguen haciendo? Pues ya se les olvidó. ¿Qué pasó? ¿A poco fue a Canadá? Entiendo también que mucha gente ahorita es nueva y bueno, pues a ellos les digo eso. Hermanos, su casa no va a caminar si ustedes no toman en cuenta a Dios. Hay una generación que el Pablo explica en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, que dice que esa generación no tuvo en cuenta a Dios. Y Dios los entregó a sus pasiones. ¿Por qué está tu casa hecha cabeza? Porque no tomas en cuenta a Dios. Porque Dios es el segundo, el tercero y ya sabes, el cuarto lugar. ¡Ay! Voy a orar. Es lo primero que debes haber hecho. No, ya, allá, la última. Ya lo último, a ver si Dios me ayuda. No, hermanos, estamos mal. El que tiene le será dado, hermano. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le va a ser quitado. Y entonces será arrojado afuera, donde es el crujir y llorar de dientes. No seamos siervos negligentes, malvados. Un aspecto importante de la fidelidad, hermanos, involucra el diseño de Dios al matrimonio. Lógicamente, ya hablamos bastante. El matrimonio es un pacto en 3 aspectos: amor, exclusividad y fidelidad. La fidelidad es más que la infidelidad, es más que un simple error. Como ya leímos, es resultado de nuestra maldad y de nuestra negligencia. Superarla requiere reparar la confianza dañada o procesar la ruptura. ¿Y saben qué? No es fácil. La infidelidad daña mucho. Los cánones, los que estudian el alma, los psicólogos, dicen que puede tardar una persona en restaurarse hasta 5 años cuando una persona le fue infiel. Su corazón está hecho pedazos. ¿Por qué? Porque tú le diste toda tu confianza. Y no la aquilató, la despreció. Hay una herida profunda en nuestro corazón. Por eso la sentencia en el libro de Proverbios a la gente infiel es que lágrimas y vergüenza hallará. Yo no sé lo que tú estés buscando, hermano. Si estás buscando el reino de Dios, o estás buscando la vergüenza y todo eso que se produce, hermanos, por la infidelidad. Y ahí, hermanos, es donde tú tienes que decidir. Hermanos, como acabamos de ver, hay situaciones psicológicas porque se genera dolor profundo, similar a un trauma, provocando inseguridad en la pareja, pensamientos obsesivos, ansiedad, depresión y a veces estrés, dicen los médicos, postraumático. No es fácil. La persona que le va a ser infiel a su pareja debe de pensarlo varias veces. Porque a veces los resultados no son los que esperamos. Y la persona que actúa aquí así, dicen los cánones, que es por baja autoestima, por búsqueda de reafirmación, porque tiene miedo al compromiso, o lo que más común es inmadurez, o porque las pasiones personales se le despiertan. Entonces, como han vivido relaciones de rutina, de mala comunicación, de problemas no resueltos, porque la pareja no habla, porque la mujer tiene miedo de decirle al gordo lo que le tiene que decir,
o el gordo a la chaparrita porque lo va a golpear. Entonces se va acumulando, hermanos, y no podemos nosotros avanzar. Por eso el carácter del fruto del Espíritu es un llamado y es producto también del Espíritu Santo en nuestra vida en esta área que es la fidelidad. El que es fiel a Dios siempre será fiel a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su trabajo, a sus amigos y compañeros, a la iglesia y a su servicio en la iglesia. No me venga usted a decir que es fiel cuando usted está quebrantando todas estas cosas. El que es fiel a Dios es fiel en todo. ¿Y sabe por qué? Porque entendemos quién es Dios. Entendemos sus atributos. Porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipotente, omnisciente y omnipotente. Omnipresente, perdón. Bueno, ya, no. Ya sé que están yendo al instituto. Entonces, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pues ya comprobé que sí lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿vas a orar a Dios para ser fiel? No, lo tienes que hacer, porque ya lo sabes. Hermanos, si nosotros no ponemos en práctica esos principios, de verdad, no vamos a poder vivir la vida cristiana. ¿Saben cuántos hermanos cristianos, desafortunadamente, por no saber estos principios y no aplicarlos, han destruido su vida? Y aunque Dios les ha dado oportunidad de formar otra familia, porque hay veces que los problemas son tan graves que ya ni cómo arreglarlos, de verdad. Porque no es porque Dios no quiera arreglarlos, es porque la gente no quiere arreglarlos, porque no ponen nada de su parte. Porque siempre cuando llegamos, los pastores, a traer la comunión entre las parejas, lo primero que yo les pregunto es, ¿se aman? Hermano, cuando una pareja me responde esa pregunta, y si dice la mujer sí, y el varón dice sí, entonces yo como pastor digo, hay solución. Porque el amor todo lo puede. Porque posiblemente, y ya estoy finalizando, hermanos, porque finalmente, si hay amor, como decía Pablo, ese es el camino excelente. Y si hay amor, todo se puede arreglar. El problema es que cuando alguien dice, ya no, algo se rompió, algo se quebrantó. Y con todo el dolor de nuestro corazón, porque lo mejor que queremos los pastores es la restauración del matrimonio, a veces ya no es posible. Y que tenemos que dar la oportunidad a que la persona lastimada rehaga su vida, porque eso es lo justo. Y a veces ya no se puede restaurar algo que nosotros mismos destruimos con nuestro mal carácter, con nuestra incomprensión, con nuestro maltrato, con nuestra irresponsabilidad, con nuestra maldad, en pocas palabras, y nuestra negligencia. Si verdaderamente el fruto del Espíritu hoy en esta mañana está en las parejas, ustedes tienen que ser fieles. Hoy hagamos un compromiso con Dios. Parejas, matrimonios, a ser fieles. A cuidar nuestros ojos. Todo empieza con una mirada, créanme. Eva fue atrapada con la mirada. Fijó sus ojos en el fruto prohibido y cayó. Terminó comiéndose. Cuidado cómo vemos a las personas. No debe de haber malicia. Tenemos que ver con sinceridad. Y la mujer que detecta la malicia sin causar un desprecio, porque no es correcto eso, pero simplemente anular esa intención.
Por eso debemos de hacer un compromiso con Dios de guardar nuestros ojos. Desafortunadamente, por causa del pecado, hermanos, aunque uno pueda ver a una persona con sinceridad, a veces la gente malinterpreta. Y si yo me doy cuenta que la persona está malinterpretando, entonces tengo que poner un alto. Porque a veces seguimos en el juego y un día vamos a terminar mal. Vamos a terminar por nuestra negligencia, manifestando toda esa maldad acumulado, y vamos a terminar siendo infieles a Dios, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestros hijos. Y si alguna vez has caído en esa intención, hermano, entonces ahí cuando llegues a tu hogar, acércate a Dios, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque te fallé. Y dispone en tu corazón no volverlo a hacer. Y cuando disiernas que hay una mala interpretación de la forma que tú estás viendo a alguien, deja de hacerlo. Porque tanto tú estás siendo tentado como esa persona, y el diablo está buscando atraparnos. Amados hermanos, las relaciones matrimoniales no están direccionadas a las formas o figuras de la persona, tampoco a la apariencia. Yo creo que nosotros decidimos casarnos con una persona porque quisimos hacer un pacto de fidelidad con ella y con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: bástate el tiempo pasado. En mi caso, durante 30 años hice y deshice. Pero una vez que Cristo viene a nuestra vida, nuestro carácter tiene que cambiar. No podemos estar rompiendo relaciones donde quiera que estamos. Y cuando estamos viendo que algo se está malinterpretando, tenemos que intervenir. Porque todos, absolutamente todos, hermanos, podemos estar en esa condición. La Escritura dice claramente como principio: el que crea estar firme, cuide de no caer. Es decir, ponga atención en esas cosas. Cuando tú ves un hermano que cae en un pecado, lo que Dios te está diciendo al hacerte ver lo que está pasando es que tú pongas atención, porque posiblemente en eso mismo tú puedas caer. Por eso dice el apóstol: el que crea estar firme, cuide no caer. Cuando yo estoy viendo otras intenciones de las hermanitas, de los hermanitos, hermanos, ahí es donde yo tengo que poner un límite. Hay un dicho muy bien dicho. Dice que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Porque para ese pecado se necesita de dos, no de uno. Y el hombre llega hasta donde la mujer quiere. En otras palabras, quien tiene la culpa es la mujer. No vayas a golpear al varón que hizo eso con tu esposa. Mejor ve con tu esposa y ve por qué razón están pasando esas cosas. Porque el culpable no es el hombre. Si la mujer se retiene, el hombre ya no avanza. Pero si la mujer sigue el juego, el hombre sigue avanzando. Y en consecuencia, hermanos, se destruyen los matrimonios. La institución, escuche, más sagrada que Dios ha instituido en esta vida